Movieron mi sofá, el que tiene las manchas de cuando mi marido derramaba café con leche todas las mañanas, el que me vio llorar el día que lo enterramos, el que me acompañó cada noche desde que murió, mientras veía programas que no entendía, solo para sentir que alguien me hablaba. Lo movieron. Y cuando pregunté por qué, mi hijo Javier me miró sin siquiera encontrar mis ojos y dijo, «Ni siquiera te habías dado cuenta antes». Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Soy Carmen Delgado. Tengo 73 años. Y vivo en Madrid. Bueno, ahora vivo en una habitación de invitados en el piso de mi hijo, pero antes tenía mi propia casa en Cuenca, con mi jardín de tomates y mis macetas de geranios rojos en el balcón. Tenía mi cocina donde preparaba lentejas con chorizo los domingos, y mi salón donde Enrique y yo veíamos las noticias cada noche, después de cenar. Enrique era mi marido. Murió hace 2 años de un infarto fulminante, justo después de regar las plantas. Lo encontré allí, entre los geranios, como si se hubiera quedado dormido esperando que florecieran. 45 años juntos. 45 años compartiendo la misma almohada, el mismo café matutino, las mismas preocupaciones por los hijos. Después del funeral, Javier me dijo, «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Vente con nosotros a Madrid, solo hasta que te recuperes». Solo hasta que me recupere. Eso fue hace 1 año y medio. Esta mañana me desperté, como siempre, a las 6. No porque tenga algo que hacer, sino porque el cuerpo ya no me deja dormir más. Me puse mi bata azul, la misma que Clara, mi nuera, mira con desprecio porque dice que parece de hospital, y fui a la cocina a prepararme un té. Pero mi taza no estaba. La de porcelana blanca con flores amarillas que Enrique me regaló en nuestro 20º aniversario. La que he usado cada mañana durante 20 años. ¿Dónde está mi taza? Pregunté cuando Clara apareció en la cocina, impecable como siempre, con su traje negro de trabajo y su pelo recogido en un moño perfecto. «Ah, esa», dijo sin mirarme, mientras se servía su café en una taza nueva, moderna, de cristal. «Se rompió. Ya no la necesitabas». Se rompió. Como si las cosas se rompieran solas, como si mis objetos tuvieran fecha de caducidad. Pero no se rompió. Yo la vi ayer en el fregadero, entera, esperando que la lavaran. Sé que Clara la tiró porque no combinaba con su vajilla nueva, porque todo lo mío desentonaba con su vida perfecta. Me serví el té en un vaso de cristal. Sabía diferente. Todo sabe diferente cuando no tienes lo tuyo. Después, como cada mañana, fui a mi habitación, el cuarto de invitados que ahora es mi cuarto, y abrí la ventana. Desde aquí no veo geranios. Veo el patio interior del edificio, gris y húmedo, donde solo crecen manchas de humedad en las paredes. Sobre la mesilla de noche tengo una foto. La única que me dejaron traer. Es de Lucía, mi nieta, cuando cumplió 5 años. En la foto está abrazándome fuerte, con su vestido rosa lleno de purpurina, después de soplar las velas. Recuerdo que ese día me dijo, «Abuela, cuando sea mayor quiero ser como tú». Ahora Lucía tiene 8 años, y ya no me abraza así. Apenas me habla. Clara dice que es porque los niños se aburren con las personas mayores. Personas mayores. Como si hubiera dejado de ser su abuela para convertirme en una categoría, en una etiqueta que alguien pega en las cosas que ya no sirven. Ayer intenté ayudarla con los deberes. Matemáticas. Algo que siempre se me dio bien. Pero Clara apareció y dijo, «Mamá, mejor déjala. Los métodos han cambiado mucho». Los métodos han cambiado. Como si yo hubiera cambiado también. Como si mis años de experiencia, mis décadas enseñando a mis propios hijos, de pronto fueran obsoletos.
Me quedé allí, de pie en el pasillo, viendo cómo Clara se sentaba en mi lugar y explicaba a Lucía las mismas operaciones que yo había empezado a enseñarle, pero con métodos nuevos. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta suavemente, como hago siempre, sin ruido, sin molestar. He aprendido a ser invisible en esta casa, a ocupar el menor espacio posible, a no hacer ruido con los platos, a no encender la televisión muy alto, a no abrir la nevera cuando ellos están en la cocina. Me senté en el borde de la cama y miré la foto de Lucía otra vez. Sus ojos brillantes, su sonrisa sin dientes de leche. Cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿Como yo? ¿Como una mujer que vive en la habitación de invitados de su propia familia? ¿Como alguien que no puede usar su propia taza porque ya no la necesita? Ese día, mientras doblaba mi ropa, la poca que me permitieron traer, encontré una carta. Una carta que Enrique me escribió el día de nuestro último aniversario, 2 meses antes de morir. La había guardado entre mis camisones, como un secreto. Carmen, mi amor, decía con su letra temblorosa. Espero que cuando yo ya no esté, sepas que fuiste lo más valioso de mi vida. Que nunca dejes que nadie te haga sentir invisible, porque tú eres la luz que ilumina todo lo que tocas. La luz que ilumina todo lo que toca. Aquí, en esta habitación gris, rodeada de muebles que no son míos, usando vasos que no reconozco, ¿qué estoy iluminando? Esa noche, durante la cena, Javier habló de su trabajo. Clara habló de las notas de Lucía. Lucía habló de una función en el colegio. ¿Y yo? Yo estuve allí, en la mesa, comiendo en silencio, asintiendo cuando era necesario, sonriendo cuando esperaban que sonriera. Pero nadie me preguntó cómo había pasado el día. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me preguntó nada. Después de cenar, mientras yo recogía los platos, es lo único que me dejan hacer porque, según Clara, así te sientes útil. Escuché a Javier hablando por teléfono con su hermana Teresa. No, no está mal, decía. Solo que, ya sabes, se está volviendo un poco dependiente. Y Clara dice que Lucía se siente incómoda, que los niños necesitan su espacio. Su espacio. En el piso donde yo pago la mitad de los gastos con mi pensión, donde mi dinero ayuda a comprar la comida que como sola, en silencio, sin mi taza de porcelana. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta mirando el techo, pensando en Enrique, en mi casa de Cuenca, en mis geranios que ahora no tengo quien los riegue, en mi sofá, donde pasé tantas tardes leyendo, donde Javier se sentaba de niño a contarme sus problemas del colegio. El mismo sofá que ahora está en el trastero, porque según Clara, no combina con la decoración. Y me pregunté, ¿cuándo dejé de ser Carmen para convertirme en la madre de Javier? ¿Cuándo dejé de ser una mujer con opiniones, con gustos, con necesidades, para ser solo una carga? Mañana es el cumpleaños de Lucía. Van a celebrarlo en casa. He comprado un regalo con mis ahorros. Una muñeca que vi en el escaparate de una juguetería, con un vestido rosa como el de la foto, igual al que llevaba cuando me dijo que quería ser como yo. Espero que todavía quiera serlo. Espero que todavía recuerde quién soy, porque yo estoy empezando a olvidarlo. El día del cumpleaños de Lucía llegó como llegan los días que uno teme, demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Me levanté temprano para preparar su tarta favorita. Bizcocho de chocolate con nata, la receta que había hecho para todos los cumpleaños de Javier cuando era pequeño. Recordé sus ojitos brillantes cuando la veía aparecer en la mesa, con las velas encendidas, cantando «Cumpleaños feliz», desafinado, pero con todo el amor del mundo. Pero cuando Clara me vio en la cocina, con la harina en las manos y los huevos ya cascados, suspiró. «Carmen, ya encargué una tarta de la pastelería.
Es más profesional. Profesional. Como si 40 años, haciendo tartas para mi familia, no hubieran sido suficientes para aprender. Como si mis manos, que habían amasado miles de panes, que habían mecido a mis hijos cuando lloraban, de pronto fueran inútiles. Pero a Lucía le gusta la mía, dije, intentando no sonar suplicante. Carmen, por favor. Los niños de hoy están acostumbrados a otras cosas. Además, tienes que cuidar tu espalda. ¿A tu edad? A mi edad. Esas 3 palabras que se habían vuelto la respuesta a todo. ¿Por qué no puedo ayudar con las compras? A tu edad. ¿Por qué no puedo ir sola al médico? A tu edad. ¿Por qué no puedo tomar mis propias decisiones? A tu edad. Limpié la harina de la encimera en silencio. Guardé los huevos en la nevera. Volví a mi habitación. Mientras Clara decoraba el salón con globos rosas y dorados, yo me senté en el borde de mi cama y abrí el cajón de la mesilla. Allí guardaba mis recuerdos más preciados, fotos, cartas, algunos documentos importantes. Encontré la libreta donde apuntaba todos los gastos, la que llevaba desde que Enrique murió. Página tras página de números que contaban una historia que nadie quería escuchar. Septiembre del año pasado, 1.200 euros para la matrícula del colegio privado de Lucía. Octubre, 800 euros para arreglar el coche de Javier. Noviembre, 600 euros para el abrigo de invierno que Clara había visto en el Corte Inglés. Diciembre, 1.500 euros para las vacaciones de Navidad en la playa. Cada mes, la mitad de mi pensión. Cada mes, entregada sin protestar, sin preguntar, sin pedir explicaciones. Es para la familia, me decía a mí misma. Es lo que haría Enrique. Pero Enrique nunca habría permitido que me trataran como una extraña en mi propia casa. Enrique habría defendido mi derecho a usar mi taza de porcelana. Pasé las páginas hacia atrás, hacia el principio de todo. Cuando Javier me pidió ayuda para la entrada del piso. Mamá, tú sabes que Clara y yo queremos lo mejor para Lucía. Pero con los precios de Madrid, si nos ayudaras con 30.000 euros, podríamos comprar este piso en un barrio mejor, con mejores colegios, un futuro mejor para tu nieta. 30.000 euros. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que Enrique y yo habíamos guardado centavo a centavo, privándonos de caprichos, de vacaciones, de pequeños lujos, pensando en nuestra vejez. Pero era para Lucía, para mi nieta, para que tuviera lo que nosotros no habíamos podido darle a nuestros hijos. Fui al banco al día siguiente. Firmé la transferencia con manos temblorosas, no porque dudara, sino porque sentía que estaba entregando más que dinero. Estaba entregando mi seguridad, mi independencia, mi libertad. Es solo un préstamo, había dicho Javier. Te lo devolvemos en cuanto mejore mi situación en la empresa. Eso fue hace 3 años. Su situación mejoró. Le dieron el ascenso que esperaba. Pero el préstamo nunca se mencionó de nuevo. Como si hubiera sido un regalo que yo había hecho voluntariamente. Como si mi sacrificio hubiera sido esperado, merecido, obvio. Después vino la ayuda para el coche. Después la ayuda para las vacaciones. Después la ayuda para el colegio. Después la ayuda para la lavadora nueva. Después la ayuda para el seguro médico privado de Lucía. Siempre ayuda. Nunca, dame dinero porque ya no tienes derecho a decir que no. Cerré la libreta y saqué una foto vieja. Era de cuando Javier terminó la universidad. Estaba abrazándome, fuerte, con su birrete ladeado y una sonrisa enorme. Detrás de nosotros, Enrique lloraba de orgullo. Mamá, sin ti no habría podido, me había dicho ese día. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Yo había trabajado doble turno en la fábrica, textil durante sus años de universidad. Llegaba a casa a las 11 de la noche, con los dedos hinchados de tanto coser, pero siempre le tenía la cena caliente.
Los fines de semana limpiaba casas para pagar sus libros. Enrique trabajaba en la construcción, con la espalda cada día, más doblada, pero nunca se quejó. Es para que el niño tenga un futuro mejor, decía, para que no tenga que partirse la espalda como yo. Y lo conseguimos. Javier se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa de seguros. Conoció a Clara, que también era universitaria, de una familia bien de Madrid. Se casaron en 1900, una boda que nos costó los ahorros de 2 años, pero que fue perfecta, elegante, como Clara quería. Cuando nació Lucía, yo dejé mi trabajo para cuidarla. Clara tenía que volver a trabajar pronto, y una guardería no es lo mismo que la abuela, decía Javier. 2 años cuidando a Lucía. 2 años despertándome de madrugada, cambiando pañales, cantando nanas, enseñándole a caminar, a hablar, a comer sola. 2 años viendo cómo se convertía en una niña maravillosa, inteligente, cariñosa. Cuando Clara finalmente decidió que ya podía hacerse cargo, yo ya no era necesaria. Pero para entonces, Lucía era mi vida. Era la nieta que me llamaba Abú, con su vocecita dulce, que se quedaba dormida en mis brazos, que me pedía que le contara cuentos de princesas que vivían en casas con geranios. «Puedes venir a verla, cuando quieras», me había dicho Clara. Pero los niños necesitan rutinas, horarios, disciplina. Las visitas se volvieron cada vez más cortas, cada vez más distantes, cada vez más condicionadas. Hoy no puede ser, Carmen. Lucía tiene fiebre. Hoy no puede ser, Carmen. Tenemos planes. Hoy no puede ser, Carmen. Está castigada. Hasta que ya no hubo más visitas. Solo encuentros casuales en casa de ellos, donde yo era una invitada que tenía que comportarse según las reglas de Clara. Ahora vivía aquí, en su casa, pagando mi parte de los gastos, pero sin derecho a opinar sobre la comida, sobre la temperatura, sobre el volumen de la televisión. Sin derecho a usar mi propia taza, sin derecho a hacer una tarta para mi nieta. Escuché voces en el salón. Los invitados estaban llegando. Amigos de Lucía del colegio, con sus padres elegantes, sus coches caros, sus vidas perfectas. Me miré en el espejo. Mi vestido azul marino, el mejor que tenía, de pronto me parecía viejo, anticuado, como yo. ¿Qué diría la gente si supiera que la abuela de Lucía había pagado el piso donde vivían? ¿Qué diría si supiera que mi pensión mantenía a medias esa familia tan próspera? Pero no podía decirlo, no podía quejarme, porque entonces sería una malagradecida, una vieja amargada, una carga que encima se atreve a protestar. Salí de mi habitación con el regalo para Lucía, la muñeca con el vestido rosa, envuelta en papel brillante. Había gastado más de lo que podía permitirme, pero era su cumpleaños. Era mi nieta. ¿El salón? Lucía estaba rodeada de niños y regalos. Cuando me vio llegar, sonrió. «Abuela, ¿ese es para mí?» «Sí, cariño. Espero que te guste». Clara apareció a mi lado con esa sonrisa tensa que usaba cuando había invitados. «Qué detalle, Carmen. Pero ya sabes que Lucía tiene demasiados juguetes. Igual podríamos devolverlo y comprar algo más práctico. Más práctico, como devolver el cariño de una abuela, como cambiar el amor por algo útil». Pero no dije nada. Sonreí. Asentí. Como siempre. Porque había aprendido que en esta casa mi lugar era estar callada, pagar y ser agradecida por la oportunidad de hacerlo. Pero algo dentro de mí, muy pequeño, muy escondido, empezó a preguntarse: ¿hasta cuándo? La fiesta de Lucía transcurrió como todas las reuniones en esa casa. Yo estaba presente, pero invisible. Los padres de los otros niños me saludaban con cortesía forzada. «Ah, usted debe ser la abuela». Como si fuera un mueble más del salón. Como si mi única función fuera existir en relación a otros. Clara me presentaba así: «Esta es Carmen, la madre de Javier». Nunca,
esta es Carmen, mi suegra. Nunca, esta es Carmen, la abuela de Lucía. Siempre, la madre de Javier, como si ese fuera mi único propósito en el mundo. Durante la merienda, una de las madres comentó: «Qué suerte tienes, Clara, teniendo ayuda en casa». Ayuda, como si yo fuera la empleada doméstica. Clara sonrió sin corregirla. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Lucía desenvolvió el mío al final. Sus ojos brillaron al ver la muñeca con el vestido rosa, igual al de la foto que guardaba en mi mesilla. «Es preciosa, abuela. ¿Cómo sabías que quería una así?». Pero antes de que pudiera responder, Clara intervino. «A ver, cariño, déjame verla». Es un poco infantil para tu edad, ¿no crees? Ya tienes 8 años. Vi cómo la sonrisa se desvanecía del rostro de Lucía, cómo bajaba la mirada, cómo dejaba la muñeca a un lado para coger el siguiente regalo. Un juego de ciencias que le habían regalado los padres de su amiga Sofía. «Esto sí que está genial», exclamó Clara. «Mucho más apropiado para una niña inteligente como tú». Lucía asintió, pero sus ojos volvieron a mi muñeca. La muñeca que había elegido, con tanto cariño. La muñeca que ahora era demasiado infantil. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, me ofrecí a recoger los platos. «No hace falta, Carmen», dijo Clara. «Ya lo haré yo mañana». Pero yo necesitaba sentirme útil. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para justificar mi existencia en esa casa. Así que empecé a apilar los platos sucios en el fregadero. «Carmen, de verdad, déjalo». La voz de Clara sonó más tensa. «No es molestia, de verdad. Me gusta ayudar». «Carmen». Esta vez fue Javier quien habló, con ese tono que usaba cuando perdía la paciencia. «Mamá, deja los platos. Clara dice que los hará mañana». Me detuve. Allí estaba yo, con las manos llenas de espuma, sintiendo cómo mi propio hijo me regañaba por intentar ayudar en las tareas domésticas. En la casa donde yo pagaba la mitad de los gastos. «Está bien», murmuré. «Perdón. Perdón. Por querer ser útil. Por querer contribuir. Por existir». Me fui a mi habitación temprano. Desde allí escuché cómo Clara y Javier hablaban en la cocina, sus voces llegando a través de las paredes delgadas. «Tiene que entender que aquí las cosas se hacen de otra manera», decía Clara. Lo sé. Pero es mi madre. ¿Qué quieres que haga?» «No sé, Javier. Pero esto no puede seguir así. Se está entrometiendo en todo. Hoy quería hacer la tarta, luego los platos. Mañana querrá decidir qué come Lucía». «Exageras un poco, ¿no?» «¿Exagero? Ayer la encontré reorganizando mi despensa. Mi despensa, Javier. Como si esto fuera su casa». «Su despensa. En el piso que yo había ayudado a comprar. En la casa donde yo pagaba la mitad de la comida que se guardaba en esa despensa». «Hablaré con ella», dijo Javier con un suspiro. «Es que no entiende límites. Y Lucía se está confundiendo. Ayer me preguntó por qué la abuela no puede hacer su tarta favorita. Estoy harta de tener que explicar que hay formas correctas de hacer las cosas». Formas correctas. Mi tarta de chocolate, la que había hecho durante 40 años, de pronto no era correcta. Los días siguientes fueron peores. Javier había hablado conmigo. Una conversación incómoda donde me explicó que necesitaba respetar las rutinas de la casa y no intervenir en las decisiones familiares. Decisiones familiares. Como si yo no fuera familia. Como si mis 40 años de experiencia criando hijos no significaran nada. Empecé a notar cómo me vigilaban, cómo Clara verificaba dónde había estado, qué había tocado, qué había movido, cómo Javier me miraba con esa mezcla de culpa y irritación que reservaba para los problemas que no sabía cómo resolver. Una mañana, mientras desayunaba, en silencio, escuché a Lucía preguntarle a su madre: «¿Por qué la abuela está siempre triste?» «La abuela no está triste, cariño.
Solo está cansada. Las personas mayores se cansan mucho. ¿Pero por qué no sonríe como antes? Porque a veces la gente cambia cuando se hace mayor. Es normal. Normal. Como si la tristeza fuera una enfermedad inevitable de la edad. Como si no tuviera nada que ver con cómo me trataban. Esa tarde, mientras Clara estaba en el trabajo y Javier había salido con Lucía, decidí llamar a mi hermana Mercedes, que vivía en Barcelona. Carmen, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Estoy bien, Mercedes. Solo quería escuchar tu voz. ¿Estás segura? Suenas rara. No pude evitarlo. Empecé a llorar. Llorar como no había llorado desde el funeral de Enrique. Llorar con esa desesperación que viene cuando ya no puedes fingir que todo está bien. Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? No, Mercedes. No estoy enferma. Estoy desapareciendo. Le conté todo. Los últimos 18 meses. Las humillaciones diarias. La sensación de ser una intrusa en una casa que había ayudado a pagar. La forma en que me trataban como si fuera una molestia, un estorbo, una carga. Carmen, tienes que salir de ahí. Vente a Barcelona conmigo. Tengo una habitación libre. No puedo, Mercedes. Lucía está aquí. Es mi nieta. No puedo abandonarla. ¿Abandonarla? ¿Cómo vas a abandonarla si ni siquiera te dejan estar cerca de ella? Tenía razón, pero no podía admitirlo. No todavía. 2 días después, ocurrió algo que me cambió para siempre. Lucía había cogido un resfriado. Nada grave, pero Clara tuvo que quedarse en casa para cuidarla. Yo me ofrecía a hacer la compra, como hacía a menudo para sentirme útil. En el supermercado, mientras esperaba en la cola para pagar, escuché una conversación familiar. Era Clara, hablando por teléfono con alguien. No, no puede ser hoy. Mi suegra está aquí y es un suplicio. Sí, exactamente. No para de meterse en todo. Ayer quería cambiar la decoración del salón porque dice que sus plantas estarían mejor en otro sitio. No, no son sus plantas. Son de la casa, pero ella se cree que todo le pertenece porque paga parte de los gastos. Se me cayó la cesta de la compra. Los tomates rodaron por el suelo. La leche se derramó. Pero no pude moverme. Lo peor es que Javier no dice nada. Dice que es su madre y que tenemos que ser pacientes. ¿Pacientes? Lleva aquí año y medio. Se suponía que era temporal, hasta que se recuperara de la muerte de su marido, pero cada vez está más cómoda. Sí, exactamente. Se ha acomodado y ahora no hay manera de que se vaya. Una empleada del supermercado se acercó a ayudarme con la compra derramada, pero yo seguía paralizada, escuchando cómo Clara hablaba de mí como si fuera una plaga de la que no podían deshacerse. Y encima se hace la víctima, siempre con esa cara de pena, como si fuéramos nosotros los que la maltratamos. Pero es que no entiende que aquí las cosas se hacen de otra manera, que no es su casa. No es su casa. En el piso que yo había ayudado a comprar. En la casa donde yo pagaba la mitad de los gastos. En la casa donde yo había cuidado a su hija durante 2 años. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó la empleada. No. ¿No me encontraba bien? No me había encontrado bien en 18 meses. Llegué a casa como pude. Clara estaba en el salón, jugando con Lucía, que ya se encontraba mejor. ¿Cómo está mi nieta?, pregunté con voz temblorosa. Mejor, gracias. Ya casi no tiene fiebre. Actué como si no hubiera oído nada, como si no hubiera descubierto que todo este tiempo había estado viviendo en una casa donde no era bienvenida, donde mi presencia era un suplicio. Esa noche, en la soledad de mi habitación, me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del armario. Vi a una mujer de 73 años, con el pelo gris, las manos arrugadas, los ojos cansados. Vi a una mujer que había dedicado su vida entera a cuidar a otros, a sacrificarse por otros.
a vivir para otros. Y por primera vez en mi vida me pregunté, ¿qué habría pasado si hubiera vivido para mí? La muñeca de Lucía estaba en la esquina de la habitación, donde Clara la había dejado temporalmente después de la fiesta. Su vestido rosa brillaba en la penumbra. La cogí entre mis manos. Era suave, bonita, hecha con amor. Como todo lo que yo había dado durante toda mi vida. Pero a diferencia de mí, ella no tenía por qué aguantar el desprecio de nadie. Por primera vez en 18 meses, me planteé una pregunta que me daba tanto miedo que había evitado hacérmela. ¿Y si me fuera? ¿Y si simplemente desapareciera? Después de todo, según Clara, eso era lo que estaban esperando. La decisión llegó un martes por la mañana, después de otra noche sin dormir. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fui a la cocina a prepararme el té. Esta vez me senté en el borde de mi cama y saqué mi libreta de cuentas. Esa libreta que guardaba como un tesoro doloroso, llena de números que contaban la historia de mi generosidad no correspondida. Cogí el teléfono y marqué el número del banco. Buenos días. Quisiera suspender la transferencia automática de mi cuenta. Sí, la que se hace cada mes. No, no es temporal. Es definitiva. Cuando colgué, mis manos temblaban. Había cortado el cordón que me ataba a esta casa. La mitad de mi pensión que cada mes entregaba sin protestar, sin preguntar, sin esperar, ni siquiera un gracias. Después llamé a Mercedes. Hermana, ¿sigue en pie la oferta de la habitación en Barcelona? Por supuesto. ¿Has cambiado de opinión? Sí. Necesito salir de aquí. ¿Cuándo quieres venir? Pronto, muy pronto. No les dije nada durante el desayuno. Javier leyó las noticias en su tableta. Clara revisó sus mensajes del trabajo. Lucía comió sus cereales en silencio, como había aprendido a hacer en esa casa donde las conversaciones familiares eran un lujo que no podíamos permitirnos. Fue al día siguiente cuando el banco les notificó que mi transferencia había sido cancelada. Javier llegó a casa más temprano que nunca, con la cara desencajada y un papel en la mano. «Mamá, ¿qué es esto?» Me enseñó la notificación del banco. «Es exactamente lo que parece, hijo. He cancelado la transferencia». «¿Pero por qué? ¿Hay algún problema con tu cuenta?» Lo miré a los ojos. Esos ojos que habían llorado en mis brazos cuando era niño, que habían brillado de orgullo cuando se graduó, que ahora me miraban con la misma perplejidad que pondría si el microondas hubiera dejado de funcionar. «No hay ningún problema con mi cuenta, Javier. El problema es otro». Clara apareció en el salón, alertada por el tono tenso de la conversación. «¿Qué pasa?» «Mi madre ha suspendido la transferencia mensual». «¿Qué transferencia?», preguntó Clara, como si no supiera perfectamente que mi dinero había estado manteniendo su nivel de vida durante año y medio. «La del dinero, Clara. Los 600 euros que mi madre aporta cada mes para los gastos de la casa». «Ah, así que sí sabía. Sí sabía que mi dinero pagaba la mitad de la comida que comía, de la electricidad que usaba, del gas que calentaba el agua de sus duchas largas. ¿Y por qué has hecho eso, Carmen?» Clara se sentó frente a mí, con esa sonrisa controlada, que usaba cuando quería parecer razonable. «Porque me voy». Las palabras cayeron en el salón como piedras en un estanque. Silencio. Perplejidad. Y luego, una avalancha de reacciones. «¿Te vas? ¿A dónde te vas?» Javier se había sentado también, con el papel del banco aún en la mano. «A Barcelona. Con Mercedes». «¿Pero por qué? ¿Hemos hecho algo malo?» La voz de Clara sonaba herida, como si mi decisión la hubiera tomado por sorpresa. Herida, como si no hubiera pasado 18 meses llamándome suplicio a sus espaldas. «No han hecho nada malo, Clara.
Solo han hecho lo que querían hacer. ¿Qué queremos hacer? No entiendo. Querían que me fuera, y me voy. Javier se levantó del sofá, nervioso. Mamá, nadie quiere que te vayas. Eres parte de la familia. ¿Parte de la familia? No pude evitar que mi voz sonara amarga. ¿Qué parte? La parte que paga pero no opina. ¿La parte que está presente pero no participa? ¿La parte que ama pero no es amada? Por supuesto que eres amada. Clara se levantó también, con las mejillas enrojecidas. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Amada? La palabra me sonó extraña en mis propios labios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta casa me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería cenar, qué quería ver en televisión, qué planes tenía para el fin de semana? Se miraron entre ellos. Ese intercambio de miradas que hacían cuando se enfrentaban a un problema que no sabían cómo resolver. Mamá, tal vez hemos estado distantes, admitió Javier. Pero es que todos tenemos nuestras rutinas, nuestros trabajos, nuestros problemas. ¿Distantes? Me reí, pero no había alegría en esa risa. Javier, vivo en vuestra casa desde hace 1 año y medio. Duermo a 3 metros de vosotros, como en vuestra mesa. Respiro el mismo aire. ¿Cómo puedo estar más cerca físicamente y más lejos emocionalmente? Carmen, creo que estás exagerando un poco. Clara había recuperado su tono condescendiente. Entiendo que a veces te sientes desplazada. Es normal a tu edad. Pero eso no significa que no te queramos. A mi edad. Otra vez esa frase. Como si la edad fuera una enfermedad que me impedía ver la realidad con claridad. ¿No me quieren? Me levanté también, y por primera vez en 18 meses, me sentí más alta que ellos. ¿Saben lo que escuché el otro día en el supermercado, Clara? Su cara se puso blanca, muy blanca. ¿Qué escuchaste? Te escuché hablando por teléfono, hablando de mí, llamándome suplicio, diciendo que había que ser pacientes conmigo, diciendo que me había acomodado y que no había manera de que me fuera. Javier se volvió hacia Clara con una expresión que no le había visto nunca. ¿Dijiste eso? Yo estaba frustrada. Todos tenemos momentos de... ¿Momentos de qué, Clara? ¿Momentos de sinceridad? No es lo que piensas. Yo estaba hablando con mi hermana. Estaba desahogándome. Todo el mundo necesita desahogarse a veces. ¿Desahogarte de qué? ¿De la mujer que pagó 30.000 euros para que pudierais comprar este piso? ¿De la mujer que ha estado pagando la mitad de vuestros gastos durante 1 año y medio? ¿De la mujer que cuidó a vuestra hija durante 2 años sin cobrar ni un euro? Nadie te pidió que hicieras eso. Clara había perdido los nervios. Nadie te pidió que pagaras la entrada del piso. Tú te ofreciste. Porque era mi familia. Porque pensé que algún día, cuando yo fuera mayor, cuando yo necesitara ayuda, vosotros estaríais ahí para mí, como yo estuve. Para vosotros. Y estamos aquí, gritó Javier. Estamos aquí. Te hemos acogido en nuestra casa. En la casa que yo ayudé a comprar. Pagando la mitad de los gastos. No me habéis acogido, Javier. Me habéis cobrado el alquiler. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía apareció en el umbral del salón, con sus ojos grandes y asustados. ¿Por qué estáis gritando? Clara se agachó junto a ella inmediatamente. No pasa nada, cariño. Los adultos a veces discuten, pero no es nada grave. ¿La abuela se va a ir? Me miró con esos ojos que había visto crecer desde que era un bebé. Esos ojos que me habían mirado con adoración cuando le cantaba nanas, que habían brillado cuando le enseñaba a hacer figuras con plastilina, que ahora me miraban con confusión y miedo. Sí, mi amor, la abuela se va a ir. ¿Pero por qué? ¿Ya no me quieres? Se me partió el corazón. Literalmente sentí cómo se rompía en pedazos dentro de mi pecho.
Te quiero más que a mi propia vida, Lucía. Pero a veces, cuando no puedes ser feliz en un lugar, tienes que buscar otro sitio, donde sí puedas serlo. ¿Pero no puedes ser feliz aquí conmigo? Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Lágrimas que había estado guardando durante 18 meses de humillaciones, de desprecios, de soledades. No, mi niña, no puedo. Clara se llevó a Lucía a su habitación. Javier se quedó conmigo en el salón, con las manos en la cabeza. Mamá, no puede ser tan grave. Podemos arreglarlo. Podemos hablar. Podemos cambiar las cosas. ¿Qué podemos cambiar, Javier? ¿Que Clara me considera una carga? ¿Que tú me tratas como si fuera una extraña? ¿Que durante 1 año y medio he estado pagando por el privilegio de ser ignorada en mi propia familia? No es nuestra familia, mamá. Es tu familia también. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste mi opinión sobre algo? ¿Importante? ¿Cuándo fue la última vez que me incluisteis en una decisión familiar? ¿Cuándo fue la última vez que me tratasteis como si mi experiencia, mi sabiduría, mi amor valieran algo? No supo qué responder. Porque no había respuesta. Porque todo lo que estaba diciendo era cierto, y él lo sabía. Mamá, por favor, déjame hablar con Clara. Podemos solucionar esto. Podemos hacer que las cosas sean diferentes. ¿Diferentes cómo? ¿Fingiendo que me quieren? ¿Siendo amables conmigo por obligación? ¿Tratándome bien porque tienen miedo de que me vaya? No. Por obligación. Porque te queremos de verdad. Si me quisierais de verdad, no habría hecho falta que llegáramos a este punto. Esa noche, Clara vino a mi habitación. Llamó suavemente a la puerta, como no había hecho nunca. Carmen, ¿puedo pasar? Es tu casa, Clara. Puedes hacer lo que quieras. Entró y se sentó en la silla del escritorio. Parecía cansada, mayor. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por lo que dijiste que me escuchaste. Por hablar así de ti. Estaba frustrada, pero no tenía derecho. ¿Frustrada por qué? Porque no sé cómo tratarte. Porque eres la madre de mi marido, pero también eres una mujer adulta en mi casa. Porque a veces siento que juzgas la forma en que llevo mi hogar, en que educo a mi hija. ¿Yo? ¿Juzgo? A veces sí, cuando haces comentarios sobre la comida, sobre la disciplina de Lucía, sobre cómo organizamos las cosas. Siento que piensas que no lo hago bien. Clara, yo solo quiero ayudar. Lo sé, pero tu ayuda a veces se siente como crítica. Era la primera conversación sincera que habíamos tenido en 1 año y medio. Demasiado tarde, pero sincera. ¿Y crees que la solución es que me vaya? No. Creo que la solución es que aprendamos a vivir juntas como lo que somos. Familia. ¿Familia? ¿Después de 1 año y medio tratándome como una inquilina? Carmen, lo siento. De verdad lo siento. Pero no te vayas. Lucía te necesita. Y nosotros también. ¿Me necesitan? ¿O necesitan mi dinero? No digas eso. ¿Por qué no? ¿No es verdad? No respondió. Y en ese silencio, encontré mi respuesta. Al día siguiente, empecé a hacer mi maleta. La maleta estaba sobre mi cama, abierta como una promesa. Era la misma maleta que había usado para mi luna de miel con Enrique, 46 años atrás. Azul marino, con las esquinas gastadas por los años y los viajes que habíamos hecho juntos. Viajes sencillos, a la playa en Santander, a visitar a los parientes en Andalucía, a Madrid cuando Javier se graduó. Nunca había imaginado que la usaría para escapar. Porque eso era lo que estaba haciendo, escapar. Después de 73 años viviendo. Para otros, por primera vez en mi vida estaba haciendo algo exclusivamente para mí. Doblé mi ropa con cuidado. Los vestidos que Clara consideraba anticuados. Las rebecas que según ella me hacían parecer mayor.
Los zapatos cómodos que criticaba por no ser modernos. Todo lo que era mío. Todo lo que me definía y que en esta casa se había convertido en motivo de vergüenza. Mientras guardaba mis cosas, recordé la primera vez que me sentí libre. Había sido 3 días atrás, justo después de cancelar la transferencia bancaria. Esa tarde, por primera vez en 18 meses, no tenía prisa por volver a casa. No tenía que llegar temprano para ayudar con la cena que no querían que cocinara. No tenía que estar presente para la rutina familiar de la que era excluida. Así, que hice algo que no hacía desde antes de que Enrique muriera. Me senté en un café. Era un pequeño bar en la plaza de Olavide, con mesas de mármol y camareros que llevaban décadas sirviendo el mismo café con leche a los vecinos del barrio. Me pedí un cortado y un croissant, y por primera vez en meses, saboreé cada sorbo sin prisa, sin culpa, sin la sensación de que estaba malgastando el tiempo de alguien más. Una señora mayor, sentada en la mesa de al lado, me sonrió. «Qué tarde tan bonita, ¿verdad?» «Sí, muy bonita. ¿Vive usted por aquí?» «Sí, bueno. De momento». «Ah, ¿se muda?» «Algo así». Hablamos durante 1 hora. Se llamaba Pilar. Era viuda como yo. Tenía 3 hijos que vivían en diferentes ciudades. Me contó que había aprendido a bailar sevillanas a los 70 años, que iba al teatro cada miércoles, que había hecho un viaje a París con un grupo de amigas el año anterior. ¿París? ¿A su edad?, le pregunté sorprendida. ¿Por qué no? La edad es solo un número. El tiempo que nos queda es para nosotras. Para nosotras. Esas palabras se me quedaron grabadas como una revelación. Cuando volví a casa esa tarde, nadie me preguntó dónde había estado. Clara estaba ayudando a Lucía con los deberes. Javier veía las noticias, como si mi ausencia fuera invisible, como si yo fuera opcional en sus vidas. Pero por primera vez, no me dolió. Por primera vez pensé, si soy opcional para ellos, ellos también pueden ser opcionales para mí. Esa noche dormí mejor que en meses, sin la sensación de culpa que me acompañaba cada noche, sin la ansiedad de no saber qué había hecho mal durante el día, sin la preocupación constante de si estaba molestando por existir. Al día siguiente, mientras Clara estaba en el trabajo y Javier había llevado a Lucía al colegio, hice algo que llevaba posponiendo desde que llegué. Revisé mis papeles. Saqué la caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. La había traído conmigo cuando me mudé, pero nunca la había abierto completamente, como si hacerlo fuera admitir que mi estancia aquí sería permanente. Dentro estaban las escrituras de mi casa en Cuenca, la casa que había vendido temporalmente para ayudar con los gastos después de la muerte de Enrique, la casa donde había sido feliz durante 30 años. Allí estaba también la libreta de ahorros que había abierto en secreto el año anterior. Cada mes, después de dar mi transferencia a Javier, guardaba 50 euros para emergencias. 50 euros que Clara no sabía que existían. 50 euros que representaban mi única independencia en esta casa. En 18 meses, había ahorrado casi 1.000 euros. No era mucho, pero era mío. Completamente mío. Encontré también las cartas que Mercedes me había enviado desde Barcelona. Invitaciones constantes a visitarla, a pasar temporadas con ella, a cambiar de aires. Invitaciones que yo había rechazado porque tenía obligaciones familiares. Obligaciones. Como si amar a tu familia fuera un trabajo del que no puedes dimitir. Pero cuando releí las cartas, me di cuenta de que Mercedes nunca había usado esa palabra. Nunca había hablado de obligaciones. Hablaba de ganas de verme, de planes que podríamos hacer juntas, de la habitación que tenía preparada para mí, cuando quisiera usarla. Cuando quisiera. No cuando fuera necesario. No cuando no tuviera más remedio. Cuando quisiera. Llamé a Mercedes esa misma tarde. Carmen, ¿cómo estás? ¿Has pensado en lo que hablamos? Sí, hermana, quiero ir, pero tengo que preguntarte algo.
lo que sea. ¿De verdad quieres que vaya? ¿O solo me lo dices porque sientes lástima por mí? Carmen, ¿cómo puedes preguntar eso? Llevo 3 años pidiéndote que vengas. Desde que murió Enrique. No por lástima, sino porque te echo de menos. Porque somos hermanas. Porque a los 73 años ya va siendo hora de que vivamos para nosotras. Ahí estaba otra vez esa frase. Para nosotras. ¿Y crees que podré comenzar de nuevo? ¿A mi edad? ¿Comenzar de nuevo? Pero si nunca has comenzado a vivir para ti, es la primera vez que vas a empezar. Tenía razón. Toda mi vida había sido un paréntesis entre las necesidades de otros. Primero mis padres, luego Enrique, luego los niños, luego los nietos. Siempre había sido la madre de, la esposa de, la abuela de. Nunca simplemente Carmen. ¿Y si no sé cómo? ¿Y si después de toda una vida cuidando a otros, no sé cómo cuidar de mí misma? Entonces aprenderemos juntas. Yo también estoy aprendiendo. ¿Sabes que me he apuntado a clases de pintura? ¿Sabes que he empezado a ir a un grupo de lectura? ¿Pintura? ¿Tú? ¿Por qué no? Siempre me gustó, pero nunca tuve tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto tiempo me quedaba a mí? ¿10 años? ¿20? ¿Iba a pasar ese tiempo siendo invisible en la casa de mi hijo? ¿O iba a intentar descubrir quién era Carmen cuando no tenía que ser nada para nadie más? Mercedes, voy a ir. Pero no de visita. Voy a quedarme. ¿Estás segura? Más segura que nunca. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia. Javier comía mientras revisaba emails en su teléfono. Clara comentaba los planes para él. Fin de semana sin incluirme. Lucía jugaba con la comida, aburrida. Era una escena que había vivido cientos de veces. Pero esta vez, en lugar de sentirme excluida, me sentí aliviada. Me sentí como alguien que había estado sosteniendo una carga muy pesada durante mucho tiempo y de pronto se daba cuenta de que podía soltarla. Después de cenar, mientras ellos veían la televisión, me fui a mi habitación y saqué un papel. Escribí una lista. Cosas que quiero hacer cuando llegue a Barcelona. Visitar el Parque Güell. Siempre quise verlo. Aprender a usar el metro. Nunca lo he usado sola. Comprar ropa que me guste. No la que Clara considera apropiada. Ir al teatro. Hace años que no voy. Escribir cartas a los amigos que perdí por falta de tiempo. Aprender algo nuevo. Cocina italiana. Inglés. Dormir hasta tarde si quiero. Desayunar cuando quiera, lo que quiera. Ver las películas que quiero ver. Ser simplemente Carmen. Cuando terminé la lista, me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza, emoción, miedo. Tal vez las 3 cosas. A la mañana siguiente, me desperté sin despertador. Por primera vez en año y medio, no me levanté porque tenía que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de té. Cuando Clara apareció en la cocina, apurada como siempre, me miró extrañada. ¿Estás bien, Carmen? Pareces diferente. Estoy bien, mejor que bien. ¿Sigues con la idea de irte? No es una idea, Clara, es una decisión. ¿Cuándo? Mañana. La taza se le resbaló de las manos. No se rompió, pero el café se derramó sobre la encimera. ¿Mañana? ¿Tan pronto? ¿Pronto? Llevo 18 meses esperando el momento adecuado. Ya no hay momento adecuado, solo hay el momento que yo elijo. ¿Y Lucía? Lucía estará bien, tiene a sus padres, tiene su vida. Y si algún día quiere visitarme, Barcelona no está tan lejos. ¿Y si nosotros queremos visitarte? Miré a los ojos. Esos ojos que durante 18 meses me habían mirado con impaciencia, con condescendencia, con cansancio. Clara,
Si me quieren visitar, serán bienvenidos. Pero solo si de verdad quieren verme. No por obligación. No por culpa. No porque crean que deben hacerlo. ¿Y el dinero? ¿Los gastos de la casa? Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando desde que anuncié mi marcha. El dinero se acabó, Clara. Vosotros tendréis que aprender a vivir con vuestros propios recursos, como he tenido que aprender yo. Pero ¿cómo vamos a...? Como lo hacía toda la gente antes de que yo llegara. Como lo hace todo el mundo. Trabajando, ahorrando, ajustándose a sus posibilidades. Esa tarde, mientras terminaba de hacer la maleta, Lucía entró en mi habitación. «Abuela, ¿de verdad te vas?» «Sí, mi amor». «¿Pero por qué? ¿No somos una familia?» Me arrodillé a su altura y le tomé las manos. «Lucía, ¿sabes qué es lo más importante que puede aprender una mujer?» «¿Qué?» «Que tiene que quererse a sí misma, que tiene que cuidar de sí misma, que tiene que ser feliz por sí misma». «¿Y tú no eres feliz aquí?» «No, mi niña, no soy feliz aquí, pero eso no significa que no te quiera a ti». «¿Me vas a escribir cartas?» «Te voy a escribir cartas, y tú me vas a escribir cartas. Y cuando seas mayor, si quieres, puedes venir a visitarme. Y si mis papás no me dejan, entonces yo vendré a verte. Pero solo si tú quieres verme. Siempre querré verte, abuela. Siempre». Esa noche, por primera vez en 18 meses, dormí profundamente, sin preocupaciones, sin culpa, sin miedo. Mañana sería libre. Mañana sería simplemente Carmen. El taxi estaba programado para las 10 de la mañana. A las 9, mi maleta esperaba junto a la puerta, como una declaración de independencia. Había dormido bien, con una paz que no sentía desde hacía años. Era la calma que viene después de tomar una decisión difícil, pero necesaria. Estaba desayunando tranquilamente cuando escuché voces en el pasillo. Voces que reconocí inmediatamente. Javier hablaba por teléfono con su hermana Teresa. «Sí. ¿Se va hoy?» «No, no hay manera de hacerla cambiar de opinión». «Sí, ya sé lo que eso significa para nosotros económicamente». Económicamente. Ni una palabra sobre echarme de menos. Ni una palabra sobre el vacío emocional que dejaría mi ausencia. Solo las finanzas. Clara entró en la cocina, visiblemente nerviosa. Había intentado hablar conmigo 3 veces desde ayer, pero cada conversación terminaba en el mismo punto. Ellos intentando convencerme de que me quedara, yo manteniéndome firme en mi decisión. «Carmen, ¿estás completamente segura? ¿No quieres pensarlo un poco más?» «Llevo 18 meses pensándolo, Clara. Es suficiente». «Pero, ¿y si intentamos cambiar las cosas? ¿Y si hacemos un esfuerzo por incluirte más en la familia? ¿Incluirme más? ¿Incluirme en qué? ¿En las decisiones que tomáis sin consultarme? ¿En las conversaciones que se cortan cuando entro en la habitación? ¿En la vida que habéis construido sin contar conmigo?» «No es verdad. Claro que contamos contigo». «¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿La última vez que mi opinión importó para algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntasteis qué quería hacer el fin de semana, qué quería cenar, qué película quería ver?» No supo responder, como siempre. A las 9:30, Javier se sentó conmigo en el salón. Tenía esa expresión de niño perdido que ponía cuando se enfrentaba a problemas que no podía resolver con dinero o influencias. «Mamá, esto es ridículo. Eres parte de esta familia. No puedes irte así». ¿Parte de esta familia? Javier, ¿sabes cuántas veces he comido sola en esta casa? ¿Sabes cuántas veces he cenado en mi habitación porque teníais planes y no me incluisteis? Pero, ¿cuándo hemos tenido planes sin incluirte? ¿En serio? ¿De verdad no te acuerdas? La cena de aniversario de bodas que celebrasteis en el restaurante hace 3 meses. El cumpleaños de Clara al que fuisteis solo la familia nuclear.
La obra de teatro del colegio de Lucía, a la que no fui porque solo había 3 entradas. Vi cómo su expresión cambiaba. Cómo empezaba a recordar. Cómo se daba cuenta de que todas esas exclusiones, que para él habían sido decisiones menores, para mí habían sido puñaladas constantes. Mamá, yo, ¿no me había dado cuenta de que me estabais excluyendo sistemáticamente? ¿De que me tratabais como una huésped que ha superado su fecha de caducidad? No es eso. Es que a veces necesitamos nuestro espacio como familia. ¿Y yo no soy familia? Por supuesto que sí. ¿Pero qué, Javier? ¿Pero no tanto como Clara? ¿Pero no tanto como para incluirme en vuestras decisiones? ¿Pero no tanto como para preguntar mi opinión sobre la educación de mi nieta? Lucía es nuestra hija, y yo soy tu madre, y la cuidé durante 2 años, y la quiero más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué te vas? Si la quieres tanto, ¿por qué nos abandonas? Porque no puedo quererte desde la invisibilidad. Porque no puedo ser abuela desde el desprecio. Porque no puedo vivir en una casa donde mi presencia es tolerada, pero no deseada. El silencio que siguió fue demoledor. Javier se tapó la cara con las manos. No es que no te deseemos. ¿No? Entonces, ¿por qué cada vez que entro en una habitación se corta la conversación? ¿Por qué cada vez que ofrezco ayuda me decís que no hace falta? ¿Por qué cada vez que expreso una opinión me miráis como si fuera una vieja que no entiende? ¿El mundo moderno? ¿Por qué no sabes cómo son las cosas ahora? ¿Por qué insistes en hacer las cosas como se hacían antes? Ah, ahí está. Por fin lo dices. Soy una vieja obsoleta que no sabe adaptarse. No he dicho eso. Claro que lo has dicho. Acabas de decirlo. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Soy vieja. Soy de otra época. Soy de la época en que las familias se cuidaban mutuamente. Soy de la época en que los hijos respetaban a sus padres. Soy de la época en que el amor no se condicionaba a la utilidad. En ese momento, Clara entró en el salón con Lucía. La niña tenía los ojos rojos de haber llorado. «Mamá dice que te vas porque no nos quieres», gritó, Lucía corriendo hacia mí. «Yo no he dicho eso», protestó Clara. «Le he dicho que a veces los adultos necesitan cambios». «¡Mentira!», sollozó Lucía. «Me has dicho que la abuela se va porque está enfadada con nosotros». Me arrodillé para estar a la altura de mi nieta. Sus lágrimas me partían el corazón, pero no podía mentirle. «Lucía, escúchame bien. Yo te quiero más que a nada en el mundo, pero no puedo seguir viviendo en una casa donde no me siento querida por todos». «Pero yo te quiero». «Lo sé, mi amor, y por eso, algún día, cuando seas mayor, entenderás por qué tengo que irme». «No. Quiero entender. Quiero que te quedes». Clara la tomó de la mano. «Lucía, vamos. Deja que la abuela termine de prepararse». «No». Lucía se zafó de su madre y me abrazó con fuerza. «Abuela, no te vayas. Prometo que seré muy buena. Prometo que haré todo lo que quieras». Ese fue el momento más difícil de toda mi vida. Tener que elegir entre mi dignidad y el amor de mi nieta. Entre mi supervivencia emocional y su felicidad. «Mi niña, tú ya eres buena. Tú ya eres perfecta. Esto no es culpa tuya. Esto es cosa de adultos. Entonces que los adultos lo arreglen. Que papá y mamá digan que sí quieren que te quedes». Miré a los dos. Javier con la cara descompuesta. Clara con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran genuinas o calculadas. «¿Lo queréis? ¿De verdad queréis que me quede?». Se miraron entre ellos. Ese intercambio de miradas que hacían siempre cuando se enfrentaban a una decisión difícil. «Por supuesto que queremos que te quedes», dijo Javier finalmente. «¿Por qué?». «¿Cómo que por qué? Porque eres nuestra familia. ¿O porque os ayudo económicamente?». «Mamá, respóndeme. ¿Queréis que me quede porque me queréis o porque necesitáis mi dinero?». «Las dos cosas», gritó Clara. «Sí,
Necesitamos tu ayuda. Sí, es difícil llegar a fin de mes sin tu contribución, pero eso no significa que no te queramos. Por fin algo de honestidad. Por fin admitís que soy una fuente de ingresos antes que una persona. No es solo eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Eres la abuela de Lucía. Eres importante para ella. ¿Y para vosotros? ¿Soy importante para vosotros? Otro silencio. Otro intercambio de miradas. Otra confirmación de que para ellos yo era útil, pero no indispensable emocionalmente. ¿Sabéis qué? Me levanté y fui hasta mi bolso. Saqué mi chequera y escribí un cheque por 3.000 euros. Esto debería cubrir unos meses de gastos hasta que os adaptéis a vivir sin mi contribución. Carmen, no. Clara parecía horrorizada. ¿Por qué no? ¿No es esto lo que realmente queríais? ¿No es esto lo que más os preocupa de mi marcha? No. Todo es dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo primero que mencionáis cada vez que hablamos de mi marcha? ¿Por qué cada conversación termina con la preocupación por los gastos? Dejé el cheque sobre la mesa de centro. Parecía obsceno, como si estuviera comprando mi libertad. Este cheque es mi regalo de despedida, mi última contribución a esta familia. A partir de ahora, tendréis que aprender a vivir como una familia normal, con vuestros propios recursos. ¿Y si no podemos? Preguntó Clara con voz temblorosa. Entonces tendréis que hacer lo que hace todo el mundo. Recortar gastos, cambiar de estilo de vida, ajustaros a vuestra realidad económica. Pero Lucía tiene sus actividades, su colegio privado, sus clases de piano. Y las seguirá teniendo si vosotros podéis pagarlas. Pero no a costa de que yo viva como una extraña en mi propia familia. Sonó el timbre. Mi taxi había llegado. Carmen, por favor, suplicó Javier. No te vayas así. No termines las cosas así. ¿Cómo queréis que las termine? ¿Con una sonrisa? ¿Fingiendo que estos 18 meses no han pasado? ¿Pretendiendo que no me habéis hecho sentir como una carga? No eres una carga. ¿No? Entonces, ¿por qué Clara me llama suplicio cuando habla con sus amigas? ¿Por qué tú susurras cuando hablas conmigo por teléfono con tu hermana? ¿Por qué ambos respiráis aliviados cuando salgo de la habitación? No sabían qué responder, porque todo era verdad. Cogí mi maleta y me dirigí hacia la puerta. «Abuela, no te vayas». Lucía corrió hacia mí, pero Clara la detuvo. «Lucía, deja que la abuela se vaya. Si quiere irse, que se vaya». Me giré hacia Clara. En su voz había algo que no había escuchado antes. Rabia. Rabia genuina. ¿Estás enfadada conmigo, Clara? Sí, estoy enfadada. Estoy enfadada porque nos abandonas. Estoy enfadada porque eliges ser egoísta. ¿Egoísta? Después de 40 años cuidando de otros, ¿finalmente cuidar de mí misma me convierte en egoísta? Sí, porque tienes una familia que te necesita. Tengo una familia que necesita mi dinero. Hay una diferencia. Las dos cosas van juntas. Para ti tal vez. Para mí no. Abrí la puerta. El taxista me esperaba pacientemente. Lucía, la llamé. Ven aquí. La niña se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Me escribirás cartas? Sí, abuela. ¿Y me contarás cómo va el colegio? Sí. ¿Y me dirás si me echas de menos? Sí. ¿Y vendrás a visitarme cuando seas mayor? Sí, abuela. Sí a todo. Le di un beso en la frente y salí de la casa. Mientras el taxi se alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo Javier y Clara se quedaban en la puerta. Javier tenía un brazo alrededor de los hombros de Clara, que lloraba. Lucía los miraba desde la ventana de su habitación. No sentí culpa. No sentí arrepentimiento. Sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Por primera vez en mi vida, había elegido mi felicidad por encima de las expectativas de otros. Y se sentía
Bien. Se sentía como estar viva otra vez. El ave. A Barcelona parecía volar sobre las vías. Desde mi asiento junto a la ventanilla, veía cómo el paisaje cambiaba, cómo Madrid se convertía en campos, cómo los campos se convertían en montañas, cómo las montañas se convertían en el futuro. Por primera vez en 18 meses, no sabía qué me esperaba al final del viaje. Y en lugar de angustiarme, esa incertidumbre me emocionaba. Mercedes me esperaba en la estación de Sants con una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa sin agenda oculta, sin cálculos, sin expectativas. Una sonrisa que decía simplemente, «Me alegro de verte. Carmen, estás radiante». ¿Radiante? ¿Después de todo lo que ha pasado? Precisamente por eso, tienes la luz de alguien que ha tomado una decisión valiente. Su piso era pequeño pero acogedor. Tenía plantas en todas las ventanas, libros apilados en las mesas, cuadros colgados sin seguir un orden específico. Era el hogar de alguien que vivía para sí misma, sin tener que justificar cada decisión decorativa. «Esta es tu habitación», me dijo, abriendo la puerta de un cuarto luminoso con vistas a un parque. «Haz lo que quieras con ella. Cuelga tus fotos, cambia los muebles, pinta las paredes si te apetece. Es tuya». Tuya. Esa palabra me sonó extraña. Hacía tanto tiempo que nada era completamente mío. Esa primera noche, después de deshacer mi maleta, me senté en la cama y miré alrededor. Las paredes blancas esperaban que las llenara con mi vida. El armario vacío esperaba mi ropa. El escritorio junto a la ventana esperaba mis proyectos. Era como nacer de nuevo a los 73 años. Mercedes había preparado lentejas para cenar. No porque fuera mi plato favorito, sino porque era el suyo. Y por primera vez en años, comí la comida que otra persona había elegido sin sentir que tenía que estar agradecida por ello. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir sola?, me preguntó mientras recogíamos los platos. ¿Qué? Que puedo cenar a las 10 de la noche si me apetece. Que puedo desayunar chocolate con churros un martes cualquiera. Que puedo ver telenovelas mexicanas sin que nadie me juzgue. ¿Chocolate con churros un martes? ¿Por qué no? ¿Quién dice que los caprichos son solo para los fines de semana? Tenía razón. ¿Quién lo decía? ¿Cuántas reglas había seguido toda mi vida sin cuestionar quién las había impuesto? A la mañana siguiente, Mercedes se fue a sus clases de pintura y yo me quedé sola por primera vez en meses. Pero no era la soledad amarga de Madrid, rodeada de gente que me ignoraba. Era la soledad elegida, la soledad que podía llenar con lo que yo quisiera. Salí a explorar el barrio. Encontré una panadería donde el dependiente me sonrió y me preguntó si era nueva en la zona. Encontré una librería donde una señora mayor leía en voz alta cuentos a niños que la escuchaban embobados. Encontré un café donde las mesas estaban ocupadas por gente que leía, escribía, conversaba sin prisa. Me senté en una de esas mesas y pedí un café con leche. El camarero, un hombre de mi edad con pelo blanco y ojos amables, me preguntó si quería algo de comer. ¿Qué? ¿Me recomendaría? ¿Para desayunar o para merendar? No sé. ¿Qué hora es? Las 11:30. Entonces, ¿qué recomendaría para las 11:30? Se rió. ¿Sabe qué? Pruebe nuestros churros con chocolate. Son los mejores del barrio. Churros con chocolate. Un martes a las 11:30 de la mañana. Porque sí. Porque podía. Porque era mi decisión. Cuando llegué a casa, Mercedes estaba preparando la comida. ¿Dónde has estado? ¿Te has perdido? No, he estado explorando. ¿Y sabes qué? He desayunado churros con chocolate. ¿A las 11:30? ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Nos reímos como dos adolescentes que hacían novillos. Esa tarde, Mercedes me llevó a su clase de pintura. Era en un centro cultural del barrio,
una sala llena de caballetes, donde una docena de personas de todas las edades se concentraban en sus lienzos. ¿Vienes a apuntarte?, me preguntó la profesora, una mujer joven con manchas de pintura en las manos. No, solo vengo a acompañar a mi hermana. ¿Segura? Hoy empezamos con acuarelas. Es muy relajante. No sé si sabré... ¿Saber qué? ¿Pasar el pincel por el papel? ¿Mezclar colores? ¿Crear algo bonito? Nunca he pintado. ¿Y? Yo nunca había hecho yoga hasta los 50. Nunca había viajado sola hasta los 60. Nunca había vivido sin hombre hasta los 65. ¿Sabe qué descubrí? Que nunca no es una razón para no empezar ahora. Media hora después, tenía un pincel en la mano y una hoja de papel delante. No sabía qué pintar, así que cerré los ojos y dejé que la mano se moviera sola. Pinté azul, mucho azul. Azul como el cielo que había visto desde el tren. Azul como la libertad que sentía en el pecho. Azul como el mar que no había visto en años. ¿Qué es?, me preguntó la profesora. No sé, pero es mío. Perfecto, eso es lo único que importa. Cuando llegamos a casa, Mercedes cocinó paella, una paella auténtica, con sofrito de verdad, azafrán de verdad, arroz que había que remover con cuidado. Hacía años que no comía paella casera. ¿Sabes qué echo de menos?, me dijo mientras removía el arroz. ¿Qué? Cocinar para alguien. Que aprecia la comida. Durante años cociné para mi marido, que solo comía para llenarse. Después cociné para mí sola, que no es lo mismo. Ahora cocino para ti, que sabes valorar un buen sofrito. ¿Cómo sabes que sé valorar un buen sofrito? Por cómo hueles la cuchara cuando la remueves. Por cómo miras la paella mientras se hace. Por cómo sonríes cuando pruebas el arroz. Tenía razón. Estaba sonriendo. Estaba sonriendo mientras comía, mientras conversaba, mientras existía sin tener que justificar mi existencia. Después de cenar, me llamó Lucía. Abuela, ¿cómo estás? ¿Te gusta Barcelona? Me gusta mucho, mi amor. Hoy he pintado un cuadro. ¿Un cuadro? ¿Sabes pintar? No sabía. Pero he aprendido. ¿Sabes qué he descubierto? Que nunca es tarde para aprender algo nuevo. ¿Y qué has pintado? El cielo. Un cielo muy azul, como el que veo desde mi ventana. ¿Tu ventana? ¿Tienes una ventana? Sí, mi amor. Tengo una ventana que da a un parque, y por la mañana entra el sol, y por la tarde entran los pájaros cantando. ¿Y estás contenta? Muy contenta. ¿Pero me echas de menos? Te echo mucho de menos. Pero ¿sabes qué? Echarte de menos no es lo mismo que ser infeliz. Puedo echarte de menos y seguir siendo feliz. ¿Y cuándo me vas a escribir una carta? Mañana mismo. Te voy a escribir una carta muy larga, contándote todo lo que he visto, todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido. ¿Y me vas a mandar una foto del cuadro? Te voy a mandar una foto del cuadro. Y cuando vengas a visitarme, te enseñaré a pintar igual que me han enseñado a mí. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? Cuando tus padres quieran traerte, o cuando seas mayor y puedas venir sola. ¿Y si no me dejan? Entonces yo vendré a verte, pero solo si tú quieres verme. Siempre querré verte, abuela, siempre. Cuando colgué, Mercedes me miró con curiosidad. ¿Cómo estás? Bien. Triste por echarla de menos, pero bien. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta conversación? ¿Qué? Que has hablado con ella como si fuera una persona, no como si fuera una niña que hay que proteger de la realidad. ¿Cómo voy a protegerla de la realidad? La realidad es que su abuela ha decidido ser feliz. ¿Qué tiene eso de malo? Nada, absolutamente nada. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo del armario.
El mismo espejo que había usado para castigarme durante meses, para ver todos mis defectos, para confirmar que era vieja, inútil, estorbosa. Pero ahora veía algo diferente. Veía a una mujer que había tomado una decisión valiente. Veía a una mujer que había elegido su felicidad por encima de las expectativas de otros. Veía a una mujer que, a los 73 años, estaba empezando a vivir para sí misma. «Hola, Carmen», me dije al espejo. «Mucho gusto. Soy Carmen también». Por primera vez en años, la mujer del espejo me sonrió. Al día siguiente, me apunté a clases de inglés en el centro cultural. «¿Para qué quiere aprender inglés a su edad?», me preguntó la recepcionista. «Para entender las películas sin subtítulos», respondí. «Para leer libros en su idioma original. Para hablar con turistas en el parque. Para demostrarme que puedo». Demostrarle. ¿A quién? A mí misma. También me apunté a un grupo de lectura que se reunía los miércoles en la biblioteca del barrio, y a clases de baile los viernes, y a excursiones de senderismo los domingos. Por primera vez en mi vida, mi agenda estaba llena de cosas que yo había elegido hacer. Mercedes me encontró esa noche planificando mi semana en un calendario nuevo que había comprado. «¿Qué haces?» «Organizo mi vida. Mira, lunes, inglés. Martes, pintura. Miércoles, grupo de lectura. Jueves, compras y cocina experimental. Viernes, baile. Sábado, museo o teatro, según el tiempo. Domingo, senderismo. ¿Cocina experimental? He decidido aprender a cocinar platos de otros países. Esta semana voy a hacer curry indio». ¿Curry indio? ¿Tú? ¿Por qué no? Durante 40 años he cocinado lentejas, cocido madrileño y paella. Ya va siendo hora de que mi paladar conozca el mundo. Mercedes se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Sabes qué, hermana? ¿Qué? Que te veo más joven que hace un mes. ¿Más joven? Más viva. Más presente. Como si hubieras estado dormida durante años y acabaras de despertar. Tenía razón. Había estado dormida. Había estado viviendo la vida que otros esperaban que viviera, siendo la persona que otros necesitaban que fuera. Ahora, estaba despierta. Ahora era Carmen. Simplemente Carmen. Y Carmen tenía planes. Carmen tenía sueños. Carmen tenía ganas de vivir. Por primera vez en 73 años, Carmen se tenía a sí misma. Y eso era más que suficiente. 6 meses después, estaba sentada en mi café favorito de Barcelona, el mismo donde había desayunado churros con chocolate aquella primera mañana de libertad. Pero esta vez no estaba sola. Lucía me acompañaba, con sus ojos brillantes observando todo con la curiosidad de una niña de 9 años que visitaba una ciudad nueva. «Abuela, ¿este es el café donde comes churros en martes?» «El mismo, mi amor. ¿Quieres probar?» «¿Puedo? ¿Aunque sea jueves?» «Puedes comer churros cualquier día de la semana. ¿Quién dice que no?» Se rió con esa risa cristalina que me recordaba por qué había valido la pena todo el dolor de separarme de ella. Había venido a pasar las vacaciones de Semana Santa conmigo. Javier la había traído en tren, una conversación incómoda en la estación donde habíamos intercambiado cortesías forzadas y acuerdos prácticos sobre horarios de recogida. «¿Cómo estás, mamá?», me había preguntado, como si fuéramos conocidos que se encuentran casualmente. «Muy bien, hijo, mejor que nunca. Te veo diferente. Estoy diferente. ¿Más contenta? Más yo». No había sabido cómo responder a eso, tal vez porque nunca había pensado en mí como alguien con identidad propia, separada de mi función como su madre. Clara no había venido. «Está muy ocupada con el trabajo», había dicho Javier. Pero yo sabía que Clara seguía enfadada conmigo por haberme ido, como si mi felicidad fuera una traición personal hacia ella. «¿Echas de menos Madrid?», me preguntó Lucía mientras mojaba un churro.
En el chocolate. Echo de menos algunas cosas. Te echo de menos a ti. Pero no echo de menos cómo me sentía allí. ¿Y cómo te sentías allí? Pequeña, invisible, como si no importara. Pero yo te veía, yo hablaba contigo. Lo sé, mi amor. Tú eras la única que me veía ¿verdad? Por eso me dolía tanto irme. ¿Y ahora? ¿Ahora te sientes grande? Ahora me siento como Carmen, como yo misma. ¿Y quién es Carmen? Era una pregunta que me habría resultado imposible responder hace 6 meses, pero ahora tenía una respuesta. Carmen es una mujer que pinta cuadros azules, que lee libros en inglés, que baila sevillanas los viernes, que hace curry indio los jueves, que se levanta cuando quiere y se acuesta cuando quiere, que elige sus propias aventuras. ¿Qué aventuras? Bueno, el mes que viene voy a hacer un viaje a París con mi grupo de lectura. Y en verano, Mercedes y yo vamos a hacer el Camino de Santiago. ¿El Camino de Santiago? ¿Andando? Andando. 30 kilómetros al día durante una semana. ¿Y no te va a doler? Seguramente sí. Pero será un dolor que yo habré elegido. No. Entendía completamente lo que quería decir, pero asintió con la sabiduría de los niños que confían en que los adultos saben lo que hacen. Esa tarde la llevé a mi clase de pintura. Se sentó a mi lado con un lienzo pequeño y pintó una casa roja con humo saliendo de la chimenea. ¿Quién vive en esa casa?, le pregunté. Una abuela que es feliz. ¿Cómo sabes que es feliz? Porque el humo tiene forma de sonrisa. Niños ven cosas que los adultos hemos olvidado ver. Ven la felicidad en el humo que sale de una chimenea pintada. Por la noche, mientras cenábamos la paella que había preparado Mercedes, sonó mi teléfono. Era Javier. ¿Cómo está Lucía? Perfectamente. Está cenando paella y contándole a Mercedes que quiere aprender a bailar sevillanas. ¿Sevillanas? Sí. Dice que quiere ser como su abuela que elige sus propias aventuras. Un silencio. Después. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? Muy feliz. ¿De verdad? ¿Por qué te sorprende tanto? Porque pensé que estar lejos de nosotros te haría daño. Pensé que nos echarías tanto de menos que querrías volver. Os echo de menos. Pero echaros de menos no es lo mismo que ser infeliz. Puedo quereros y seguir eligiendo mi propia felicidad. ¿Y si quisiéramos intentarlo otra vez? ¿Y si prometiéramos que las cosas serían diferentes? Era la pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta que habría hecho que mi corazón saltara de alegría hace un año. ¿Diferentes cómo, Javier? Incluyéndote más, preguntándote tu opinión, tratándote como a una persona, como a nuestra familia. ¿Y Clara? ¿Clara también quiere intentarlo? Clara. Clara está aprendiendo. Dice que no se había dado cuenta de cómo te tratábamos. ¿Y tú? ¿Te habías dado cuenta? Ahora sí. Ahora me doy cuenta de muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que durante años te tratamos como si fueras nuestra empleada. Como si tu única función fuera ayudarnos económicamente y cuidar de Lucía. Como si no fueras una persona con sentimientos propios. ¿Y qué te ha hecho darte cuenta? Verte ahora. Verte feliz. Verte haciendo cosas para ti misma. Nunca te había visto así. ¿Y cómo me veías antes? Como mi madre, como alguien que estaba ahí para nosotros, no como Carmen. ¿Y ahora me ves como Carmen? Ahora, te veo como una mujer que tomó una decisión valiente, una mujer que eligió ser feliz. ¿Y te parece mal? No, me parece admirable. Y me da miedo. ¿Miedo de qué? De que seas tan feliz que no quieras volver con nosotros nunca. Javier, ¿me estás pidiendo que vuelva? Te estoy pidiendo que lo pienses, que nos des una oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y si no quiero volver?
Entonces lo entenderé. Pero quiero que sepas que te echamos de menos, que la casa se siente vacía sin ti. ¿Vacía? ¿O menos próspera? ¿Económicamente? Vacía, mamá. Vacía de verdad. Era difícil creerle. Era difícil creer que el mismo hombre que había hablado de mí como un problema económico ahora me echara de menos por razones emocionales. ¿Sabes qué, Javier? Te voy a decir algo que tal vez no quieras oír. ¿Qué? No voy a volver. No voy a volver a Madrid. No voy a volver a vuestra casa. No voy a volver a ser la persona que era antes. ¿Pero por qué? Porque he descubierto que me gusta ser Carmen. Me gusta elegir qué hacer con mi tiempo. Me gusta tomar mis propias decisiones. Me gusta vivir para mí misma. ¿Y nosotros? ¿Ya no somos importante para ti? Sois muy importantes para mí, pero no sois más importantes que yo para mí misma. ¿Y Lucía? Lucía puede venir a visitarme cuando quiera. Puede quedarse conmigo en vacaciones. Puede escribirme cartas. Puede llamarme por teléfono. Puede tenerme en su vida sin que yo tenga que renunciar a la mía. ¿Y si la echamos de menos? Entonces volved a valorar lo que tenéis. Volved a tratarla como a una persona, no como a una función. Volved a incluirla en vuestras vidas de verdad. ¿No nos perdonas? Ya os he perdonado, Javier. Pero perdonar no significa olvidar. Y recordar no significa volver a cometer los mismos errores. Cuando colgué, Mercedes me miró con curiosidad. ¿Cómo te sientes? Tranquila, segura, sin culpa. Sin culpa. Hace un año me habría sentido culpable por elegir mi felicidad por encima de sus expectativas. Ahora entiendo que mi felicidad no es negociable. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a aprender. Van a aprender a valorar lo que tienen. Van a aprender a tratarse mejor entre ellos. Van a aprender que las relaciones familiares no se pueden basar en el chantaje emocional. ¿Y si no aprenden? Entonces vivirán con las consecuencias de sus decisiones, como he vivido yo con las mías. Al día siguiente, llevé a Lucía a ver el Parque Güell. Se quedó maravillada con los mosaicos de colores, con las formas imposibles, con la vista de Barcelona desde lo alto. ¿Sabes qué me gusta más de Barcelona? Me preguntó. ¿Qué? Que aquí sonríes mucho. ¿Sonrío mucho? Sí. Como si fueras feliz por dentro. ¿Y en Madrid no sonreía? En Madrid sonreías con la boca, pero no con los ojos. Los niños ven cosas que los adultos hemos olvidado ver. Ven la diferencia entre sonreír por obligación y sonreír por felicidad. ¿Quieres que te cuente un secreto? Le dije. Sí. Cuando tengas mi edad, espero que también sonrías con los ojos. Espero que hagas cosas que te hagan feliz, aunque otros no lo entiendan. Espero que nunca tengas miedo de elegir tu propia felicidad. ¿Cómo voy a acordarme de eso cuando sea mayor? Te voy a escribir una carta que vas a leer cuando cumplas 30 años, y en esa carta te voy a recordar que tienes derecho a ser feliz. ¿Y si se me olvida? Entonces yo estaré ahí para recordártelo, aunque sea desde el cielo. ¿Te vas a morir? Algún día, mi amor. Todos nos vamos a morir algún día, pero no es triste. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hasta ese día voy a vivir. Voy a vivir de verdad. Voy a vivir siendo Carmen. Esa noche, después de acostar a Lucía, me senté en mi escritorio y escribí la carta que le había prometido. Una carta para que la leyera cuando fuera adulta, cuando tal vez necesitara recordar que tenía derecho a elegir su propia felicidad. Mi querida Lucía, escribí, cuando leas esta carta, tendrás 30 años. Serás una mujer adulta con tu propia vida, tus propias decisiones, tus propios sueños. Espero que para entonces hayas aprendido lo que me costó 73 años aprender,
que amar a otros no significa renunciar a amarte a ti misma. Terminé la carta al amanecer, sellé el sobre y escribí: para Lucía, en su 30º cumpleaños. Mientras desayunaba, pensé en todo lo que había cambiado en 6 meses, en la mujer que había sido y en la mujer que era ahora, en la vida que había dejado atrás y en la vida que había elegido. No había sido fácil. Había noches en que la soledad me pesaba. Había momentos en que echaba de menos la rutina familiar, incluso la rutina que me hacía invisible. Había días en que me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero cada vez que me miraba en el espejo, veía a una mujer que había elegido ser feliz. Una mujer que había elegido vivir en lugar de simplemente existir. Y eso valía cualquier precio. Ahora, mientras escribo estas líneas, es una tarde de octubre. Barcelona está dorada, como si el sol hubiera decidido quedarse un poco más antes del invierno. Tengo 74 años, y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de cumplir uno más. Porque cada año que pase será un año que habré elegido vivir para mí misma. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿Has sentido que tu felicidad importa menos que la comodidad de otros? Si es así, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Porque a veces, saber que no estamos solas es el primer paso para elegir ser libres. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que alguien más necesita escucharla, dale like y suscríbete al canal. Porque hay muchas Carmenes en el mundo esperando el valor para elegir su propia felicidad. Y todas merecen saber que nunca es tarde para empezar a vivir de verdad.